La familia Runcandel era una renombrada familia conocida por sus espadachines, quienes nacían con un físico y talento excepcional. Esta familia había gobernado el mundo superando a todos por mucho en combate, conquista y control. Estas cosas describían perfectamente la familia donde había nacido Jin Runcandel, el hijo menor de los Runcandel. Cuando era un bebé, había escogido la espada del patriarca, grabando así su destino para ser el siguiente patriarca. El patriarca actual había considerado interesante que su pequeño hijo hubiera escogido la espada Varisada. El futuro de Jin debería haber sido brillante y lleno de gloria, pero no tenía ningún talento para la espada. Había sido llamado de muchas maneras humillantes, como la vergüenza de Runcandel o la desgracia de Runcandel. En ese momento, Jin era llamado por dos sujetos que le preguntaban por qué usaba esa espada de madera y no avarizada. Se preguntaban dónde estaba Varisada y esto había causado pena en Jin. Uno de estos se acerca a Jin preguntándole por qué no respondía a sus todopoderosos hermanos y le conecta una fuerte patada en el estómago diciéndole que estaba preguntando algo. Jin había caído con una simple patada y por esto lo consideraban inútil pues había perdido su espada. Al percatarse de esto, Jin trata de recuperarla, sin embargo, su mano es pisoteada. Mientras le dicen que es inútil que practique con eso, el dolor es visible en Jin. Mientras tanto, el otro sujeto había encontrado sus notas de esgrima básica e inmediatamente es cuestionado. ¿Acaso creía que se volvería bueno con simple teoría? Al mismo tiempo, el otro rompe su espada diciendo que los inútiles como él no merecen oportunidades. Jin grita que se la devuelva, pero el tipo rompe la espada y otro sus notas, mencionándole que él había usado todas sus oportunidades y seguía aferrándose a la esperanza. Jin exclama que eso no era necesario, pero es tomado del cabello mientras le preguntan qué había dicho. Los sujetos le dicen que hacen esto por su bien. Habían decidido enseñarle una buena lección de modales. El acoso de sus hermanos continuó y su talento nunca creció, pero eso no importaba. Jin pensaba que debía trabajar duro para eventualmente ser reconocido por su familia y así convertirse en un Runcandel de verdad. Sin embargo, eso nunca pasó. Jin fue desterrado de la familia. Los Runcandel habían decidido no matarlo debido a sus constantes esfuerzos, y así fue como Jin comenzó a vagar sin rumbo a los 25 años. Eso fue solo hasta que conoció al maestro y entonces comprendió que sí tenía talento, pero este no era en la espada, sino en la magia que estaba prohibida en la familia. 3 años después, mientras estudiaba el maná, una energía oscura apareció repentinamente. Un ser estaba a su espalda. Jin volteó nervioso preguntando quién era. Soy Solderet, el maestro de las sombras. Así se había presentado esta entidad y rápidamente le propone a Jin un contrato con el dios de las sombras. Además del poder de las sombras, también podría negar todas las maldiciones. Solderet había encontrado múltiples maldiciones en Jin. Al parecer alguien lo había maldecido cuando era niño. Solderet le explica que su talento fue cortado por la maldición y explica que esta maldición se llama Bladed Ilusión, que consiste en bloquear el talento con la espada. Solderet pensaba que quizás por eso había sido atraído hacia él y rápidamente lo libera de toda maldición. Ahora podría convertirse en un grandioso espadachín mago. Después de eso, Solderet se retira, no sin antes decirle que iba a estar observándolo. Sin perder el tiempo, Jin tomó una espada, quería comprobar si lo que decía era cierto, y al momento de desenfundar realizó un rápido corte horizontal. Cada vez que Jin levantaba su espada mejoraba más y esto lo hacía sonreír. Encontraba la espada ligera, parecía como si solo estuviera usando sus brazos. El peor soquete de los Runcandel iba a convertirse por fin en un verdadero espadachín. Además, al agregarle magia, Jin había conseguido desplegar un poder asombroso. Finalmente iba a recuperar el respeto de su familia. Su trabajo por fin había dado frutos. Mientras tanto, unos sujetos lo observaban en la distancia y poco después Jin estaba sangrando por los ojos. Pensaba que definitivamente había escuchado un grito, pero por alguna razón no podía moverse. Había sido aplastado. Jin intentaba llamar a su maestro o a Solderet. Jin no podía creer que su fin llegaría mientras estaba durmiendo y pensaba que después de todo sí era alguien patético y por su final Jin se preguntaba si acaso no tendría la oportunidad de usar sus nuevos poderes y de ser así, ¿por qué se le había dado esta oportunidad? Tras una oscuridad, Jin observó unas manos pequeñas en el pasto y adelante suyo la familia Runcandel. Jin no sabía qué pasaba, definitivamente había muerto. Sin embargo, al ver a Jin no sabía por qué estaba aquí. Además, algo más llamaba su atención. Varisada estaba al frente suyo.
Rápidamente Jin se acercó, dándose cuenta de que estaba en la ceremonia de selección y eso solo significaba algo. Había vuelto al pasado y, al igual que en su vida pasada, había vuelto a escoger a Barisada. Toda la familia se sorprende por esto. Jin había decidido que en esta vida por fin haría sus propias elecciones. Nadie podía creer que el más joven hubiera seleccionado esa espada, la espada del patriarca. Por eso, el patriarca finalizó la ceremonia de selección ordenando que trasladaran a Jin al Castillo de la Tormenta. 6 años después, en el Castillo de la Tormenta, Jin intentaba alcanzar un libro. Era consciente de que habían pasado 6 años y, según las normas de la casa, no podría dejar el castillo hasta los 10 años. Esto, para Jin, era aburrido. Aún le faltaban 4 años. Sin embargo, un grito lo interrumpe. Era de la criada, que mencionaba que había un pájaro muerto en su habitación. Jin sabía que los únicos que podrían hacer eso eran ellos. Daytona, de 9 años, quien se lamentaba porque la criada lo encontró primero, y Aitona, también de 9 años, quien dijo que lo había puesto ahí para él. Le cuestionan si acaso le gustó su regalo o si quería llorar. Mientras tanto, Jin recuerda que en su vida pasada eran grandes asesinos que se unieron a los abanderados. Sin embargo, no entendía cómo unos mocosos de 9 años podían haber lastimado a un pájaro solo para molestarlo. Estos le mencionan que no llore con expresiones burlescas. Sin embargo, Jin permanece en silencio y por eso le preguntan si acaso el próximo patriarca no desea darles atención. Jin susurra algo, por lo que Aitona se acerca diciéndole que le repita eso. Al no obtener respuesta, lo agarra del hombro al mismo tiempo que prepara un derechazo, exclamando que no podía oírlo, pero Jin lo detiene. Aitona queda sumamente asustado al ver a un Jin serio diciéndole que se callara mientras expulsa llamas negras. Aitona recibe un puñetazo en la barbilla. No podía creer que Jin se hubiera atrevido a tocarlo. Sin embargo, es recibido por un puñetazo en la barriga seguido de uno en la cara. Jin menciona que hasta ahora lo había soportado, pero ya no lo hará más y les advierte que se alejen de su camino. En ese momento llega Kan, quien al ver a los niños en el suelo pregunta qué pasó. Jin le explica que pelearon entre ellos. Kan dice no saber cómo pasó, pero Jin lo mira con seriedad y dice que ya se lo dijo, ellos habían peleado y se habían noqueado. Kan entiende esto, reconociendo que en Runcandel hasta los niños son feroces. Kan menciona que los llevará al médico, pero es contradecido por Jin, quien le dice que deben llevarlos a otro lugar, por lo cual debe seguirlo. Rápidamente ambos salen del castillo. Jin entierra al pájaro y deja a los 2 hermanos frente a la tumba. Kan pregunta si acaso planea dejarlos ahí, resaltando que la tormenta llegará pronto. Sin embargo, Jin le dice que ellos tienen que ser conscientes de lo que hicieron. Kan asiente y sigue a Jin de vuelta al castillo, mientras reflexiona que la fuerza que vio en Jin no era aura, piensa que quizás era maná. Si ese era el caso, sabía que no podía dejarlo pasar y tenía que informarle al patriarca. Rápidamente, Kan le pide a un mayordomo que aliste su caballo. Jin observa esto desde la ventana, pensando que tal como pensó Kan, no solo era un guardián sino que también era un observador que iba a informarle a su padre. Era probable que a los ojos de Kan la energía de Solderet fuera magia. Reflexiona que su contrato con Solderet es válido incluso en esta vida y, gracias a eso, logró evitar la maldición de Bladed Ilusión. Ahora el mago Jin no existía. Jin entiende que a partir de ahora todo cambiará y solo queda algo por hacer, conocer a su padre. Mientras tanto, Kan explica al patriarca lo que vio. El patriarca piensa un momento sobre cómo el más joven había vencido a los gemelos Tona y rápidamente le ordena a Kan reunir a los abanderados, pues tenía que ir a ver a Jin. Rápidamente todos los abanderados se habían reunido junto con 200 caballeros y por eso el patriarca decide partir hacia el Castillo de la Tormenta. Para los abanderados, esta era una reunión repentina. Marre pregunta cuál era la razón de la reunión. Dipus deduce que, como los gemelos Tona saldrán del castillo el próximo año, no se trata de ellos, y dice que quizás se trate del hijo menor. Mary no entiende por qué, pero Dipus le recuerda que él había escogido a Barisada. Sin embargo, cree que esa no es razón suficiente para hacer volver al patriarca, pero admite que no sabe en qué piensa el patriarca. Rápidamente, Luna le dice que haga silencio. Mary reflexiona sobre por qué va a verlo personalmente y se pregunta si acaso ese niño era tan útil. Mientras tanto, en el castillo, Jin se prepara para la visita de su padre, pensando que Kan debió contarle todo. Lo más probable era que solo le hubiera dicho que estaba usando magia. Reconoce que su padre debe venir a comprobar si está usando magia o aura para ver qué era ese poder y determinar si él o ese poder podían beneficiar el futuro del clan. Poco después, llegaron los soldados.
los cuales saludan al patriarca. Este ordena rápidamente que llamen a los gemelos Tona. Al llegar, los saluda a ambos y les pregunta quién tuvo la culpa en el altercado que tuvieron con Jin. Los gemelos dicen que Jin fue quien les hizo daño y resaltan que Jin había usado un poder extraño que no era aura, sino magia, mientras destacan que la magia es algo prohibido en el clan y dicen que deben interrogarlo rápidamente antes de que esconda sus huellas. Sin embargo, el patriarca decide callarlos y les dice que graben lo siguiente en su corazón y seriamente dice que, si siguen así, no podrán sobrevivir en Runkandel. Esto apena a los gemelos. Justo después llega Jin, mientras piensa que su padre, Charon Runkandel, es la persona más fría que había conocido. Era la persona que tenía el título más poderoso de la época, el Caballero del Génesis. Después de alcanzar tal rango, Chiron perdió la mayoría de sus emociones y se convirtió en una existencia que solo buscaba desesperadamente mejorar el clan y su desarrollo. En el pasado, para su padre, Jin era alguien sin talento y, como tal, no merecía ser tratado como nada. Sin embargo, Jin reconoce que ahora en esta vida será diferente, pues planea convertirse en alguien de quien nadie pudiera prescindir. Jin abre las puertas y es observado por todos los abanderados. Algunos lo miran seriamente y otros con sorpresa. Al momento de cruzar las puertas, Jin se inclina y saluda a su padre como patriarca, cosa que el patriarca encuentra interesante. Le pregunta por qué no lo llamó padre. Jin explica que eso es porque sus hermanos y más de 100 caballeros lo habían visitado hoy. Por eso pensó que su visita era algo oficial y por eso le dice patriarca y no padre. Luna se sorprende por esta respuesta y el patriarca reconoce que fue una buena respuesta, pero le dice que vino por una razón diferente y por eso le dice que se refiera a él como padre. Rápidamente dice que le hará la misma pregunta que a sus hermanos. Seriamente pregunta de quién fue la culpa del altercado. Jin aprieta el puño y seriamente dice que fue por venganza. Explica que, al ser un Runkandel, siempre tenía que devolver el favor, ya sea un favor o un resentimiento. Mary se emociona al escuchar esto. Rápidamente el patriarca ordena que todos, menos Jin, salgan de la sala. Todos se preguntan si acaso pasó la prueba del patriarca y rápidamente todos salen. Mary se voltea y reconoce que una charla de 1 a 1 con Chiron es algo interesante. Piensa que quizás el joven Jin no esté tan mal. El patriarca explica que pidió que todos se fueran porque quería preguntarle algo. Los gemelos habían mencionado que él estaba usando magia, cosa que es prohibida en Runkandel, porque usando magia no se puede llegar al pináculo de la espada. Seriamente le pregunta a Jin cuál era el poder que estaba usando, aclarándole que, de ser magia, no lo dejaría pasar por alto. Jin sabía que estaba bien que su padre lo supiera, pues él no ignoraría de ninguna manera el poder de Solderet. Sin embargo, dice no estar seguro de qué era, no sabía si era magia o aura. Jin activa las llamas oscuras, mencionando que no sabía cómo llamarlo y, al formar una bola de fuego oscuro, dice que le gustaría que lo ayudara a nombrar ese poder. Al verlo, el patriarca se sorprende, él lo había reconocido como el poder que usaba el fundador de Runkandel. Además, eso no era todo. Esta misma energía era el poder que desprendía Varizada, y por esto el patriarca se pregunta si acaso eso significa que, en realidad, Jin estaba destinado a ser el próximo patriarca. Al ver tan pensativo a Chiron, Jin pregunta qué pasa, y él le explica que su poder es el poder del dios de las sombras, Solderet. Jin pregunta a qué se refería con dios, y el patriarca explica que el fundador de Runkandel, Lord Timor, hizo un contrato con Solderet y, desde entonces, ese dios ha estado con los Runkandel. Sin embargo, desde que Lord Timor murió, Solderet nunca ha aparecido en Runkandel. Dice que no sabía cómo, pero al parecer Solderet estaba tratando de llegar a Runkandel a través de él. Jin pregunta si acaso ese dios es más fuerte que su padre. El patriarca piensa un momento y responde que no lo sabe, pues jamás se había enfrentado a un dios. Jin encuentra interesante esta respuesta y considera que, en realidad, fue la mejor que le pudo dar. El patriarca lo elogia por hacerle esa pregunta y reconoce que haber venido hoy fue una buena idea. Le dice que le hará una buena pregunta también. Le pregunta cómo planea usar la energía de la sombra. Rápidamente, Jin dice que la quiere usar por el bien de la familia. Sin embargo, el patriarca encuentra esto divertido. Dice que es una divertida mentira, ya que hasta ahora había golpeado a sus hermanos y los había arrojado a la tormenta. Lo cuestiona, preguntando si aún así dice que quiere usarlo por la familia, y le exige que le diga la verdad. El puño de Jin tiembla, pensando que, como esperaba, esto no iba a ser fácil. Sin embargo, se calma y dice que quiere usar el poder para él. El patriarca seriamente le dice que eso le gusta y se retira mencionando que lo vigilará desde ahora. Cuando la puerta se cierra, Jin se relaja y, con una sonrisa,
piensa que logró superar esto de la mejor manera. Había conseguido una justificación para usar el poder de Zolderet a su antojo. Además, también piensa que es increíble que ahora su padre tenga expectativas en él, pues en su vida pasada eso era realmente imposible. Sin embargo, ahora estaba listo para vivir una vida completamente diferente. Poco después, Marry le dio un regalo a Jin. Le dice que es un regalo especial para él y, con una sonrisa, menciona que debe hervirlo bien y masticarlo bien. Le encomienda ponerse fuerte rápido. Al parecer, Marry le había dado a Jin un objeto importante que había conseguido para ella. Jin no entiende por qué le da algo a él, sin embargo, al abrirlo, Hyli y Jin se sorprenden. Lo que Marry le había dado era un corazón de fénix. Jin sabía que darle esto a un niño de 7 años era una completa locura. Recuerda que Marry Runcandle es una caballera de 6 estrellas, conocida como Wind Fury. Sin embargo, también tenía otro apodo poco conocido, la loca de la región sur. Jin piensa que la razón por la que su hermana loca le dio esto era obvia. Básicamente le estaba diciendo que se pusiera fuerte para convertirse en su oponente. Jin recuerda que al comerlo a una corta edad se consigue resistencia al fuego, además de que también promueve el crecimiento. Algo le resultaba interesante a Jin. Recuerda que el corazón de Fénix es algo que un mago de 6 estrellas necesita para convocar a un Fénix y considera que quizás en esta vida sea capaz de convocar un Fénix. En ese momento, Hyli interrumpe sus pensamientos diciéndole que el corazón estaba listo. Le dice además que su hermana le había dado un gran regalo y le aconseja comerlo rápido antes de que se enfriara. Jin dice que lo hará, pero menciona que antes de eso hará algo y les pregunta a sus hermanos, que estaban a sus espaldas, que podían decir de una vez. Ellos mencionan que parecía demasiado para comer y, como la olla era grande, lo habían pensado. Jin pregunta si acaso tanto lo quieren comer, y ellos asienten con emoción. Por lo que Jin dice que entonces deben escuchar una de sus peticiones. Al momento siguiente, los dos hermanos se encontraban cavando mientras se preguntaban por qué tenían que hacer esto, qué pasaría si eran descubiertos y, más importante, que hacían en un lugar donde no había nada. Piensan que Jin da un poco de miedo y deciden seguir picando para poder comer la sopa. Mientras tanto, una misteriosa habitación soltaba algo de polvo y piedras. En el centro de esta, estaba un misterioso hombre con una poderosa energía aparentemente encerrado y dormido. Poco después, los hermanos terminaron de cavar y llegaron al castillo sumamente cansados, exigiéndole a Jin la sopa de Fénix. Jin les dice que la puso en la mesa, sin embargo, solo había dejado 2 cucharitas. Ellos creen que es demasiado poco, pero Jin menciona que les dijo que les daría un poco, pero nunca especificó cuánto, por lo cual había cumplido su promesa. Justo después, Jin llegó a donde los había mandado a cavar. Pensaba que iban a hacer un trabajo a medias, sin embargo, lo habían hecho bastante bien. Un muro de piedra bloqueaba el camino y, por esto, Jin decide usar magia de una estrella. Un manto verde cae sobre Jin mientras este dice que se estaba frustrando por no poder usar su mana que se había estado acumulando por no usarlo en nada. Justo después, pone las manos en el muro y activa un círculo mágico que deja escapar rayos verdes, rompiendo de ese modo el muro. Jin estaba feliz, finalmente había llegado a la biblioteca secreta de Runcandel. En su vida anterior, nunca había tenido la oportunidad de venir antes, así que para él se sentía raro. Jin recuerda que su hermano le había dicho que tenía que decir unas palabras para que se abriera y procede a decir: el hijo de Runcandel está aquí para consultar a Murakan. Al instante, la puerta se abre y Jin se sorprende al encontrarse con un lugar inmenso. Piensa que la entrada solo estaba permitida para los abanderados y recuerda cómo en su vida pasada su hermano le reveló las palabras para ingresar porque de todas maneras Jin nunca podría entrar. Sin embargo, el Jin de ahora reconoce que realmente le ayudó. Algo llama la atención de Jin: había un hombre encerrado y, al observarlo más de cerca, se da cuenta de que tiene escamas y concluye que no es un humano. Jin se pregunta qué hace algo como eso aquí, pero rápidamente se percata de que las palabras para entrar hacían referencia al dragón negro Murakan. Jin había oído que fue derrotado por el primer abanderado y entró en un sueño profundo. Sin embargo, nunca pensó que esa historia fuera real. No le da importancia, pues aún tenía que ir a ver los tomos secretos. Sin embargo, mientras se retira, la mano de Murakan se mueve. Mientras tanto, Jin había encontrado lo que buscaba. Había tomos secretos de todo tipo de familias. Rápidamente, Jin decide echarle un vistazo a un libro de la familia Kungen, ya que estos son reconocidos por ser una familia de maestros de la espada. Al leerlo, comprende que era algo bastante difícil para un mago de 3 estrellas. Jin quería llevar los libros con él. Sin embargo, sabe que tendrá problemas si lo descubren y por eso decide transcribir los tomos la próxima vez que venga.
El tiempo pasó y Jin estaba en la biblioteca secreta copiando los tomos. En ese momento, escucha un ruido extraño y se pregunta quién es, pues según él, nadie debería estar en la biblioteca ahora. Pero en ese momento, Murakan entra preguntándole quién es. Jin se asusta y se pregunta por qué Murakan despertó, pues en su vida pasada esto nunca pasó. Jin pensaba que Murakan era el guardián de su familia y por esto decide actuar como un niño, diciendo, el niño de Runkandel saluda al guardián de la familia. Sin embargo, esto solo enoja más a Murakan, quien desata su ira y le grita si acaso lo llamó guardián y le dice que cómo se atreve a tratarlo como un simple guardián. Con frustración, Murakan dice que al parecer los malditos Runkandel no han enseñado quién es realmente él al mundo. Sin embargo, sabe que no puede matar a ese niño. Murakan dice que hacía tiempo no olía algo bueno y por eso había despertado, pero solo era un niño. Al momento siguiente, llama a Jin, lo huele y le pregunta por qué huele a la energía de las sombras. Dice que aunque hubiera dormido por 1000 años, aún así recordaba el olor de la energía de la sombra, la cual solo debería venir a aquellos que tienen un contrato como Temar. Rápidamente, Jin comprende que Murakan despertó por él. Mientras tanto, el dragón frustrado comienza a oler por todas partes buscando de dónde viene la energía y, por esto, Jin decide probar algo y llama a Murakan, quien pregunta emocionado si acaso sabe algo. Jin crea una bola de sombra y pregunta si acaso habla de eso, revelando que su padre le había dicho que tal poder pertenecía al dios de las sombras Solderet. Murakan no entiende por qué Solderet le dio tal poder a un simple niño y cae al suelo decepcionado, pues al parecer el contrato de 1000 años prometido era con un pequeño niño. Jin lo observa nervioso y Murakan lo llama y le revela que realmente había hecho una promesa con Solderet. Dice que al parecer la persona con la que necesita cooperar para mantener la promesa es él. Jin se pregunta a qué promesa se refiere. Sin embargo, Murakan lo interrumpe liberando su poder mientras dice que él es el representante de Solderet. Rápidamente, escamas de dragón comienzan a recubrir todo su cuerpo mientras dice que también es amigo de Solderet y se revela como el último descendiente del primer ser creado de las sombras. Mientras completa su transformación, dice que su promesa es que a partir de hoy estará a su lado. Jin se pregunta si acaso Murakan debe estar con él, y el dragón le dice, contratista de Solderet, di tu nombre. Por esto, Jin sonríe y se presenta como Jin Runkandel, el 13º hijo, el más joven de la familia Runkandel.